Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Colombia, en el departamento de Casanare, 296 civiles inocentes fueron asesinados por el ejército para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate. Parte de los militares involucrados pidieron perdón ante los familiares de las víctimas a instancias de la justicia transicional. Así se reconstruye un macabro y sistemático accionar de agentes del Estado. Les contamos y profundizamos en ello. En Noticia Ecuador, por intento de magnicidio, la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, denunció al Estado ante la Fiscalía. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto, según el autor del atentado. Tenía en su poder 3 granadas para lanzarlas en un mitin político. Les presentamos esta radiografía y la analizamos. En Noticia Estados Unidos, la huelga de los trabajadores de General Motors, Ford y Stellantis se mantendrá. Así lo anunciaron los voceros de las más grandes fábricas automotrices del país. Son más de 10.000 obreros que exigen salarios dignos, al tiempo que denuncian el aumento que se han concedido las directivas de estas compañías. Les contamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En Noticia Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz escucha a exmiembros del Ejército en audiencia de reconocimiento y responsabilidad en relación a ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Casanare, al sur del país. Allí se desarrolló toda una estructura criminal integrada por agentes del Estado para asesinar y desaparecer civiles y hacerlos pasar como bajas en combate. Esto sucedió entre los años 2005 y 2008. Vamos a verlo. En la audiencia, la Jurisdicción Especial para la Paz encontró responsabilidad en casi 300 falsos positivos en el departamento del Casanare, donde por lo menos 360 personas, entre civiles, exagentes de inteligencia del antiguo DAS, integrantes de la Brigada 16 y sus unidades inscritas al interior de este batallón, actuaron de manera dolosa. Así se expresaron las víctimas en este cara a cara con los victimarios. Pero lo más triste para mí como hija, y es una imagen que yo le dije a Fabián que nunca se me olvidará, es ver a mi mamá arrodillada en la mitad de la carretera, suplicándoles al ejército que les diera respuesta. Y el único acto que ellos hicieron fue reírse, echarle la camioneta encima y decirle adiós. Toda una estructura criminal en el que están implicados un general, 2 coroneles, 3 tenientes, 10 oficiales, 6 suboficiales, un soldado, un funcionario del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad y 2 civiles. Según la JEP, ellos no solo planificaban, sino coordinaban y ejecutaban los asesinatos, desapariciones y reclutamiento de personas. Siempre que mi mayor Soto nos entregaba el mal llamado kit, que era un revólver, o era panfletos o radios o explosivos para colocarle al cuerpo, para hacer parecer que era un combate, cuando no lo era, llegamos a ese lugar y se lo colocábamos. Y con el mismo armamento que le íbamos a colocar, se lo hacíamos disparar. Nosotros, los soldados, que ya había un soldado escogido para eso, se colocaba un guante de cirugía, le ponía el revólver en la mano al muerto, a la persona que habíamos asesinado, y lo hacíamos disparar para que esta persona quedara con huellas de pólvora encima de la mano, para cuando le hicieran la necropsia o le hicieran el levantamiento, cuando le hicieran la prueba de absorción anatómica, apareciera en la necropsia que sí fueron encontrados rastros de pólvora en sus manos.
cuando todo esto era mentiras. Uno de los hechos que generó controversia, ya que según las víctimas uno de los comparecientes falta la verdad, ya que habría recibido dinero para cambiar su versión de los hechos con el fin de encubrir y eximiendo a un alto mando como responsable de las órdenes impartidas, algo que el exmilitar no reconoce. Entonces, ¿para qué recibió el dinero? Yo lo recibí en ese momento porque lo recibí como una ayuda. Francamente, señor García Céspedes, no me queda claro. Usted recibió 45 millones de pesos como un regalo. No, yo recibí el dinero en fin de cambiar las versiones, de que yo hablara la verdad, de que yo dijera de que yo era el que había tomado la decisión de asesinar al señor Daniel Torres. Él está encubriendo y aquí sabemos perfectamente a quién está encubriendo. Yo tampoco me siento conforme con lo que usted está diciendo. La audiencia continuará este martes, donde se espera que los comparecientes den detalles de los hechos ocurridos y den cuenta de la compleja red criminal que se conformó en el marco de la política de seguridad democrática, impulsada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que pretendía devolver la tranquilidad a las zonas rurales y urbanas de la presencia y accionar de las insurgencias. Teníamos ayer el informe, la historia de esta jornada con nuestro compañero de labores, Hernán Tomar, con quien seguimos conversando ahora en vivo desde Bogotá. Hola Hernán, buenas noches. ¿Qué reacciones hay en el país? ¿Cómo se presenta esta radiografía en los medios de comunicación? Algo tan grave, tan dramático como seguir contando el asesinato de civiles inocentes por parte de agentes del Estado. Adelante. Así es, Tatiana, muy buenas noches. Los medios de comunicación han hecho eco pues, de lo que algunos exmiembros del Ejército han dicho en esta audiencia de reconocimiento, pero pues hay consternación por parte sobre todo de las organizaciones sociales de derechos humanos y de los medios alternativos que han puesto los ojos a esta audiencia que da cuenta de una época de terror en Colombia. Y lo reseñábamos en el informe, y es la política de seguridad democrática implementada, impulsada y desarrollada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, una política que, como lo decíamos en la nota, quería restablecer un supuesto orden y legalidad en las zonas urbanas y rurales, que no fue así. Inclusive uno de los mismos comparecientes el día de hoy aseguró que fue una política nefasta. Y eso es lo que se quiere indagar, eso es lo que se quiere averiguar. ¿Quién dio la directriz? Desde los altos mandos militares, ya se están conociendo algunos, pero como jefe del Ejército Nacional, uno de los que debe dar cuenta de esta situación es el presidente de la República. Y todos los caminos conducen a que esa política fue direccionada por una cabeza visible, por una cabeza que estaba al mando de las fuerzas militares más allá de los altos mandos, que aquí se han podido visibilizar. En el caso del general Montoya, que era comandante de las fuerzas militares, pues no ha aceptado la responsabilidad. Las víctimas aseguran que tiene que ser excluido de la JEP porque no ha dicho mayor cosa que aporte a la verdad en esta situación. Y pues en este contexto, las víctimas son las que levantan la voz. Se conoce la verdad, ya son varias audiencias donde se han escuchado a los máximos responsables, asegura la JEP, donde hay involucrados, por lo menos en este caso, se hace mayor apertura a los que están involucrados allí, porque no solo son integrantes del Ejército, también hay integrantes del aparato estatal que pertenecían a los organismos de inteligencia del antiguo DAS, que también están allí inmiscuidos y que eran los que tenían la labor no solo de otorgar información al Ejército, sino también de darle vuelta, de no dar cuenta de las labores de inteligencia que daban cuenta de que no pertenecían esas personas asesinadas o desaparecidas a grupos al margen de la ley, en este caso a las insurgencias,
también allí, por lo menos en el caso del Casanare, hay personas civiles que también actuaron en esta gran red de asesinatos y desapariciones, en lo que se conoce como el caso 03 de personas desaparecidas y personas asesinadas. Así que bueno, mañana también continúa la audiencia y se espera que mañana haya más revelaciones. La idea aquí, Tatiana y televidentes, es que los integrantes, los comparecientes den cuenta de cómo fue ese accionar, de qué responsabilidad tenían, de qué hicieron, porque se les acusa de delitos de guerra y de delitos de lesa humanidad. Y se van conociendo esas verdades. Algunos militares, pudimos observar en la audiencia, no quieren reconocer esa responsabilidad como mandos, y como lo pudimos ver en el informe, algunos siguen protegiendo de esa verdad y sobre todo de la responsabilidad que tienen algunos mandos altos militares que tenían conocimiento pleno de lo que sucedía en estas operaciones militares que asesinaron gran cantidad de personas inocentes. La JEP documenta alrededor de 6.400 casos. En el caso que nos ocupa de el Casanare, son alrededor de 300 los que se han podido documentar a partir de las denuncias de las víctimas y a partir de la contrastación de investigaciones de la Fiscalía, de la Justicia Penal Militar, del mismo aporte, y eso en su mayoría es lo que ha posibilitado que esto avance, de las denuncias de las víctimas y de las organizaciones de abogados que apoyan y respaldan a las víctimas en esta investigación, Tatiana y televidentes. ¿Y cómo van las cosas, Hernán? 6.400, la cifra va mucho más que eso, de acuerdo a a esta radiografía que se entrega por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hernán, gracias, muy buenas noches. Mañana seguimos atentos. Así vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Carlos Alberto Córdoba Rojas, abogado de la Corporación Jurídica Gira Castro, representante de las víctimas en el marco del caso 03. Este es el caso del que nos hablaba precisamente nuestro compañero, el que nos ubica durante esta jornada en la coyuntura. Subcaso Casanare de la Jurisdicción Especial para la Paz nos acompaña desde Casanare. Abogado, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Tatiana, y a todos las personas que se conectan con la señal de Telesur. Muchísimas gracias, abogado. Cuéntenos desde su visión cómo evalúa lo sucedido en esta primera jornada de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Justicia Transicional, que convoca a estos 21 militares, a representantes también del extinto DAS y a las víctimas de esta barbaridad cometida en Colombia en esta oportunidad allí en el Casanare. Vale, Tatiana, discúlpame, se me cortó un poco la señal, no sé si de pronto pudieras repetirme el final de la pregunta. Sí, primero, bueno, en general lo que estaba dando era contexto, conocer tu primer día de evaluación con respecto a este momento, seguramente para las víctimas extremadamente doloroso. ¿Cuánta verdad se ha dicho y cuánto se le cree a quienes lo han contado, a los militares ya retirados del Ejército de Colombia? Vale, muchas gracias, Tatiana. Bueno, pues justamente, como bien lo ha mencionado, en esta audiencia se presentaron 24 máximos responsables de los 26 a los que la JEP imputó el delito por el patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. De esos 26, 2 personas decidieron no responsabilizarse por sus actos. Entre ellos está el señor León Durán, quien fue comandante del Birno, y el señor Cipriano Peña Chivatá, quien se conoció que falleció en los últimos meses. Por otra parte, pues han mencionado correctamente que evidentemente lo que se ha visto es que estos hechos, estos hechos se dieron gracias a una estructura y a una organización criminal que se valió de la estructura militar para poder ejecutar estos actos y poder planear, ejecutar y encubrirlos de manera satisfactoria. De esta forma, quienes están el día de hoy llamados a responder por sus crímenes de lesa humanidad se encuentran comandantes tanto de la brigada
16, como es el señor Henry William Torres Escalante, quien posteriormente ascendió a ser general de la República, y otros comandantes de batallones, quienes funcionaron y todos los 24 cumplieron un rol esencial para la planeación y ejecución y encubrimiento. Frente a la pregunta, ¿están satisfechas las víctimas con la verdad que han entregado? Podemos decir que si bien por una parte se ha visto que varios de los comparecientes han aportado han aportado verdad plena, concreta y detallada, también lo que busca la JEP es justamente que estos relatos que dan estos comparecientes vayan más allá de lo que ya se conoce por la justicia penal ordinaria. Entonces, digamos que con este marco y este estándar de verdad que espera la JEP, pues las víctimas han manifestado su descontento. No solo porque quienes han manifestado y quienes han dado su verdad plena y detallada han sido los mandos, digamos, más bajos que están en esta imputación, sino que también lo que genera el descontento es que el general, por ejemplo, y los comandantes de batallones y el general que en su momento fue coronel, comandante de la Brigada 16, no dan una verdad plena. Lo que se está viendo es que están pretendiendo ocultar, digamos, una línea de mando ascendente que nos permita llegar a altos mandos nacionales. Lo que ocurre acá es que se está manteniendo este caso, como bien dice el nombre, es el subcaso Casanares, se está manteniendo territorialmente. Esto quiere decir que únicamente estamos ascendiendo en la línea de mando hasta el comandante de brigada, que en su momento fue Henry William Torres Escalante. Entonces, con este panorama es un poco preocupante el hecho de que no se conozca la verdad plena y detallada. Sin embargo, sabemos que tenemos herramientas y sabemos que al nosotros conocer y poder contrastar la información que ellos están dando, pues vamos a tener herramientas para llevarlos a un juicio adversarial, que sería el resultado del no aporte o el pequeño aporte que estén brindando los militares. Entonces, en ese marco, pues hay preocupación, pero sabemos que podemos más adelante pues, llegar a los objetivos que queremos, ya sea con la consecución de la verdad o pues una sanción ejemplar para estos victimarios. Abogado, ¿qué sucederá jurídicamente, judicialmente con los exmilitares, con los militares retirados que han confesado este gravísimo delito de crimen de guerra y crimen de lesa humanidad? Porque recordemos que esto se da no ante la justicia ordinaria, se da ante la Jurisdicción Especial para la Paz, este capítulo de justicia transicional que se abrió en Colombia después de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC. ¿Qué pasará con este grupo de militares? Bueno, lo que ha dispuesto la ley estatutaria de la JEP y el derivado del acuerdo de paz, se decidió pues apostar por una justicia transicional. ¿Qué quiere decir esto? Una justicia transicional o una justicia restaurativa quiere decir que no se busca que los victimarios paguen con una pena proporcional a sus actos, es decir, como conocemos de la justicia normal, ordinaria o retributiva que se llama, es que se espera que al final del proceso pues estas personas tengan una condena de prisión. No obstante, como comento, esto es un proceso que se enmarca en la justicia restaurativa. Esto quiere decir que se han hecho ciertos, digamos, se han renunciado a ciertas garantías, se han renunciado a ciertas, digamos, formas estrictas del proceso ordinario para que al finalizar este proceso, quienes hayan aportado verdad a las víctimas y que la sala de reconocimiento, que es la sala ante quienes están reconociendo sus actos, en el momento en que la sala de reconocimiento efectivamente verifique que los aportes son exhaustivos, son detallados y son plenos, lo que va a ocurrir es que estas personas pueden hacerse acreedoras de lo que han denominado sanciones propias, o también todas. ¿Qué quiere decir esto? Trabajos, obras o actividades con contenido reparador o restaurador. Esto quiere decir que al finalizar, si la sala de reconocimiento y las víctimas consideran que estos victimarios han aportado verdad, lo que va a ocurrir es que se van a someter a una serie de sanciones que buscan un contenido
tanto que a ellos les permita reinsertarse a la sociedad de forma más tranquila, como a las víctimas que se les repare y se les restaure, digamos, colectivamente. ¿Qué pasa? Que estos TOARs no tienen un objetivo individual. ¿Qué ocurre? Que estos TOARs se proponen al final, se proponen tanto por los comparecientes como por las víctimas, y se debe llegar a una discusión que al final lo que derive es que pues las sanciones repercutan en una mejoría en la calidad de vida de las víctimas. Es decir, digamos, una de las sanciones propias que ha, digamos, enlistado la ley es, por ejemplo, obras de infraestructura. Entonces, en muchos municipios de Colombia, lo que ocurre es que a los municipios más alejados no llega el Estado prácticamente, porque las carreteras, digamos, no permiten el ingreso de servicios básicos, de alimentación, o incluso de sacar la mercancía o las cosechas que hagan los campesinos, por ejemplo. Entonces, pues digamos, en esto se enmarcan lo que han denominado sanciones propias. Esto lo van a tener que cumplir estos responsables por un periodo de 5 a 8 años, pero solo si han reconocido verdad. Si no han reconocido verdad de estos 24 comparecientes, lo que va a ocurrir es que van a pasar a un juicio adversarial, es decir, como un juicio ordinario en el que efectivamente al finalizar el proceso pues va a haber una pena privativa de la libertad. Esto pues en el marco de la JEP tiene un límite máximo de 20 años, entonces digamos que muchos de estos militares también ven un beneficio en esto, porque varios de estos ya han sido condenados a más de 40 años, e incluso en la justicia ordinaria. Claro, en el caso de abogado de la justicia transicional, para este caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, se debe tener por parte de la sociedad colombiana, de la ciudadanía, por parte de las víctimas, mucha sabiduría para saber entender estas penas, que no sea como una especie de regalo o una simple concesión ante un hecho tan doloroso, tan bárbaro como haberles quitado la vida de sus seres queridos. Hay que tener mucha sabiduría, seguramente mucho también trabajo con los familiares de las víctimas para que comprendan que esto es parte del perdón que necesitaría Colombia, sobre todo teniendo en cuenta que estas personas, estos militares en retiro, sí tengan la absoluta voluntad de decir toda la verdad. Claro, y digamos que un poco la preocupación respecto a estos TOARs es que el año pasado el gobierno de Iván Duque sacó un COMPES, un documento del Ejecutivo en el que proponen, es básicamente un listado de proyectos restaurativos a los que los máximos responsables se pueden vincular. Pero entonces, ¿qué preocupa? Que estos proyectos restaurativos no se relacionen directamente con el territorio ni con las víctimas que sufrieron a mano de estos victimarios. Entonces, eso es un poco también la discusión que se tiene que dar alrededor de estas sanciones propias, porque debe relacionarse directamente el responsable con el territorio que afectó y con las víctimas, para que efectivamente esto derive en un proceso restaurativo, porque de lo contrario lo único que estamos haciendo es beneficiar a los victimarios y dejando de lado a las víctimas. Lo que no espera la JEP, y lo que la JEP dice, es que la centralidad de las víctimas debe dirigir pues la forma en que se van a proponer estos proyectos de sanciones propias, y debe haber una discusión exhaustiva con las víctimas y que estos proyectos pues evidentemente repercutan en una mejoría de la calidad de vida de toda la comunidad. Porque, para este caso, por ejemplo, para este caso que usted nos está describiendo, abogado, sería que estos militares que cometieron estas atrocidades, estas ejecuciones extrajudiciales, serían los obreros que irían a abrir estas vías que se necesitan en las zonas rurales y más apartadas de Colombia, por ejemplo. Por ejemplo, eso es un poco lo que se avisora en este momento, porque como te comento, en este momento no hay, en el proceso de Subcaso Casanare aún no hemos llegado a ese punto. Esto se da después de la resolución de conclusiones, la cual se da
posteriormente a esta audiencia. Es decir, después de esta audiencia, los magistrados deben analizar y sacar una resolución de conclusiones en la cual ponen las propuestas de sanciones propias y se supone que en el marco de esto va a haber una discusión con las víctimas para la construcción de estos TOARs. Lo que tú dices muy bien es que normalmente lo que se avisora es que estos serían los obreros, por decir así, la mano de obra, pero lo que nosotros tampoco queremos es que sea mano de obra barata. Esto tiene que ser dirigido únicamente para las víctimas y no solo por los proyectos de infraestructura que propone el país. Por supuesto, lo fundamental allí debería ser la protección permanente de las víctimas. Y a todo esto, revisando que se han abierto otros llamados macrocasos por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, abogado, un hilo que conecta es que los más altos mandos militares no dicen quién dio la orden, una palabra que se exige y que retumba en toda Colombia. ¿Quién dio la orden de que los militares asesinaran a civiles inocentes para hacerlos pasar por guerrilleros? Correcto, y lo que hemos dicho desde las organizaciones de víctimas y hemos reiterado desde el principio, desde que se empezaron a destapar estos crímenes, es que esto no es un tema de manzanas podridas, esto no es un tema de una organización criminal que se fue enquistando en cada uno de los batallones o brigadas. Esto es un tema de una estructura completa, no es que sea enquistada, sino que es una estructura criminal que se aprovechó de la jerarquía, de la pirámide jerárquica de los militares para poder ejecutar y encubrir estos crímenes. ¿Qué pasa? Que la JEP, y en el marco de la negociación con las FARC, que es de donde nace la Jurisdicción Especial para la Paz, pues digamos se llegó a y derivado del plebiscito también, pues lo que ocurrió fue que la competencia de la JEP ya no puede recaer forzosamente sobre terceros civiles o sobre, pues en este caso, sobre los dirigentes. ¿Por qué? Esto porque lo que se decidió es que la competencia forzosa, es decir, que la JEP puede obligar a las personas a comparecer ante la JEP, es únicamente excombatientes de las antiguas FARC o agentes del Estado, integrantes de la fuerza pública y así. Estos dos son las competencias forzosas. Los civiles, que serían el presidente o el ministro en ese momento, el ministro Santos, digamos, la JEP no tiene competencia para llamarlos forzosamente a que comparezcan ante la JEP. Lo que sí ha dicho los magistrados es que se espera que en el marco de ahora una fase nacional que se abrió en este caso 03, en la que buscan subir a los altos mandos nacionales, dicen que al presidente y al ministro Santos y al presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez, lo que pueden hacer es citarlos como testigos. Si ellos deciden someterse ante la JEP, pues están en toda la libertad. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la JEP no tiene competencia para llamarlos a que, digamos, comparezcan y relaten pues cómo se dieron estas políticas. Muchísimas gracias, abogado, por todas estas precisiones, por ese análisis. Muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana, y a todos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, por intento de magnicidio, la candidata a la presidencia de la Revolución Ciudadana, Luisa González, denunció al Estado ante la Fiscalía. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto, según el autor del atentado, el propio autor del atentado. Tenía en su poder 3 granadas para lanzarlas en un mitin político en su contra. Presentamos esta radiografía y la analizamos. Al volver, estamos en Es Noticia.
En Noticia de Ecuador, este lunes, la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, llegó hasta la Fiscalía para denunciar allí, ante el Ministerio Público, el ataque que con explosivo pretendía cometerse en su contra. La denuncia directa es contra el Estado por falta de garantías a toda la ciudadanía. Vamos a verlo. Bajo la consigna, Luisa no está sola, la presidenciable González presentó una denuncia a la Fiscalía General ante las pruebas difundidas de una intentona fallida contra su vida, en compañía de simpatizantes y miembros de la tolda política Revolución Ciudadana. Una denuncia que no solamente representa la necesidad de salvaguardar mi vida y de que se aclare este proceso y de que se dé con los responsables de un posible atentado contra mi vida, sino de todos los ecuatorianos, porque esta es la impunidad que estamos viviendo. No avanzan los procesos, no se esclarecen los procesos, no permiten que vengan a declarar los implicados en el proceso. Al tiempo, exigieron celeridad y transparencia en las investigaciones, debido a las trabas por parte de las entidades estatales, para que los procesados acudan a la Fiscalía y rendir versiones sobre lo ocurrido. Eso debe parar, pero eso es lo que tenemos hoy como país. Un país donde no hay seguridad jurídica, un país donde no se respeta la democracia y donde quieren silenciar a quienes tienen el respaldo de la mayoría de ciudadanos en Ecuador. El pasado viernes se filtró un audio del autor del atentado, que declaró llevar una mochila con 3 granadas a un mitin político de la candidata Luisa González. El hecho se efectuaría el 30 de agosto, misma fecha donde varias personas fueron detenidas en posesión de armas y drogas en la capital. Sin embargo, el 1 de septiembre, la lideresa confirmó que había recibido una alerta sobre un posible atentado. Durante una entrevista radial, González apuntó que este tipo de sucesos constituyen una afectación a la democracia, pues en lugar de vencer en las urnas, buscan quitar la vida a un candidato. Hasta el momento no hay pronunciamiento de la Fiscalía sobre la denuncia. En medio de la mayor crisis de seguridad de su historia moderna, Ecuador irá a las urnas a elegir presidente el próximo 15 de octubre. Próximo 15 de octubre, balotaje, segunda vuelta presidencial. El pueblo decidirá cuál es el futuro para su país. Vamos a hablar de esto, de esta situación tan grave, esta denuncia ante la Fiscalía que ha interpuesto ya de manera formal la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González. Con Rommel Jurado, es analista político, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Quito. Rommel, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias por la entrevista. Siempre es un placer conversar con usted y su audiencia. Muchísimas gracias. Rommel, ¿qué hacer en esta situación cuando vas y denuncias ante la Fiscalía, pero denuncias es al propio Estado porque no cumple su función como Estado de proteger a toda la ciudadanía y entre esa ciudadanía a una candidata a la presidencia en el contexto de un candidato a la presidencia asesinado? ¿Qué hacer ante una situación tan compleja? Yo creo que hay que tener varias cosas en perspectiva para entender la gravedad de este hecho. El primero, como en efecto se ha dicho, es que ya hubo un candidato presidencial asesinado y ese candidato presidencial o ese asesinato motivó unos grandes cambios en las preferencias políticas. Hubo un voto de solidaridad con el candidato fallecido y su sustituto y una movilidad de los votos de ese candidato hacia otro candidato. De hecho, se ha dicho con mucha claridad que de no haberse producido ese primer asesinato, lo más posible es que en este momento Luisa González sería la presidenta del Ecuador, habría ganado la presidencia, porque según las encuestas disponibles hasta antes del asesinato, pues ella tenía más de 40 puntos y estaba separada de su inmediato seguidor por más de 10 puntos porcentuales de la votación. Pero ese asesinato cambió la historia electoral de la primera vuelta. Eso por un lado. Por otro lado, no olvidemos que Luisa González ha sido la ganadora de la primera vuelta, es decir, es la que ha concentrado los mayores apoyos políticos de los ecuatorianos en primera vuelta y en principio pues tiene muchas opciones de ser la presidenta de la República. Y en ese contexto, el atentado frustrado, que por suerte se ha frustrado, que detectó la policía, implicaba la posibilidad de atentar contra la vida de la candidata que ganó la primera vuelta electoral. Eso es gravísimo para la democracia y para la vida política del país. Es tan grave
que el propio presidente Lasso, entendiendo la gravedad de este tema, ha dispuesto que sean las Fuerzas Armadas del Ecuador y no la Policía Nacional las que den seguridad a la candidata presidencial. En ese sentido, la candidata presidencial ha señalado que iba a aceptar ese ofrecimiento, recientemente lo ha señalado, porque realmente teme por su vida y por su integridad, y además porque si a ella le pasa algo, realmente implicaría el desmoronamiento de toda posibilidad democrática en Ecuador, la claudicación de la democracia misma. Entonces lo que vivimos es muy grave. Y además de esto está el problema de la falta de accionar de la Fiscalía. Son distintos puntos que usted ha planteado, abogado, y allí entonces varias preguntas. Una de ellas con respecto a el asesinato de Fernando Villavicencio. Ya debería avanzar suficientemente las investigaciones para saber quién está detrás del asesinato de Villavicencio, pero algo sucede. Luisa González lo denunciaba hace algunos días, incluso hoy también recordaba que hay obstáculos en las investigaciones. ¿Cómo lo observa usted? Mire, lastimosamente, debo coincidir con las aseveraciones de la candidata González. La Fiscalía, desde hace mucho tiempo, ha actuado de forma muy selectiva, en algunos casos con enorme celeridad y en otros casos, pues, olvidándose literalmente de los procesos. No olvidemos que recientemente, aparte del asesinato del candidato Villavicencio, hubo el asesinato de un señor de apellido Cherres, que era la conexión, o supuestamente era la conexión, entre el cuñado del presidente de la República, acusado de tener nexos con la mafia albanesa y de dirigir una banda, una organización de delincuencia organizada dedicada a actos de corrupción con el Estado. Usted hace referencia a Danilo Carrera. Para ir hilando estos hechos, usted hace referencia a Danilo Carrera, bien. Exactamente. Y esto fue en buenas cuentas lo que determinó pues el origen de todas estas elecciones anticipadas, del proceso de la llamada muerte cruzada. Esas investigaciones no se han esclarecido, todavía no hay pistas claras, no hay responsables claros, no hay vínculos claros de cómo ha sucedido ese asesinato. Tampoco pasa esto en el caso del candidato Villavicencio, hay muchos vacíos de información. La madre del candidato Villavicencio ha hecho graves acusaciones contra autoridades públicas e incluso contra coidearios del partido de su hijo. Y esto no es investigado, no hay claridad sobre estos hechos. Y por otra parte, parece haber un silencio muy cómplice, perdón que lo diga, pero es lo que se percibe, por parte de los medios de comunicación social ecuatorianos que no han dado la suficiente relevancia a esta denuncia presentada por la candidata González, que además está basada en un testimonio, en una confesión de una persona que está detenida, que fue encontrada con 3 granadas y que afirmó que estas granadas iban a ser usadas en un atentado contra la vida de la candidata González. Esta falta de eco mediático y esta inacción de la Fiscalía, desde mi perspectiva, contribuyen a ocultar, a opacar la importancia de un hecho que es supremamente relevante para la vida política del país y para la democracia. Todos deberíamos movilizarnos, independientemente del candidato o candidata que sufriera este tipo de amenazas, para mostrar nuestra solidaridad, para blindar no a la candidata, sino a la democracia misma de estos ataques abusivos, provengan de donde provengan. Sobre todo con el antecedente que le he mencionado, de que ya en la primera vuelta el asesinato de un candidato cambió la dirección de las preferencias electorales. Y recordar que esto cambió también porque con el apoyo de los medios corporativos en el Ecuador trataron de inculpar a la Revolución Ciudadana. En ese momento seguramente fueron bastante efectivos, con información diaria que bastante saben de estrategias como operadores políticos en contra de la propia Revolución Ciudadana. Era algo sin duda traído de los cabellos, como poco a poco se ha ido conociendo, pero ya el daño estaba hecho. Ahora, queda menos de un mes para la segunda vuelta presidencial y usted nos dice algo, abogado. La candidata Luisa González ha aceptado la seguridad, el resguardo de su persona, de su vida, al ejército y no a la policía. El propio gobierno le está ofreciendo que sea el ejército y no la policía.
¿Qué hacer con la policía? Recordemos que ya hace un tiempo quien era el embajador de Estados Unidos en Ecuador hablaba de los narcogenerales de la policía. Por allí comenzaban las pistas. ¿Qué pasa entonces ahora? ¿Por qué no se hace una profunda reestructuración dentro de la policía? Esa es una buena pregunta para el presidente Lasso. Él ha decidido conservar en los altos mandos a todos los generales, a pesar de las graves acusaciones que sobre la institución, y en este caso las menciones que hizo la embajada de narcogenerales, a pesar de todas esas pronunciamientos, ha decidido conservar en los altos mandos, en las jerarquías elevadas, a los policías que le han acompañado durante su gobierno. No olvidemos que también se han producido no solo estos asesinatos que tienen que ver o que tienen una connotación de carácter político finalmente, aunque están o pueden estar vinculadas al crimen organizado, sino también que dentro de la Policía Nacional, en una escuela de la Policía Nacional, se produjo un salvaje femicidio contra una mujer. Ese femicidio ha sido procesado, pero no se han encontrado todos los responsables de todas las normas que se violentaron para que ese asesinato pueda ser producido. Hay ciertamente opacidad en la policía, y lo que han dicho ambos candidatos, no solo la candidata González, es que es necesario depurar la Policía Nacional, que ya nadie puede dudar de que esta institución, lastimosamente, está infiltrada por el crimen organizado. Hay un quiebre institucional y ese es un ejemplo de ello. Muchísimas gracias, Rommel, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Estados Unidos, la huelga de trabajadores de General Motors, Ford y Stellantis se mantendrá. Así lo han anunciado los voceros de las más grandes fábricas automotrices del país. Son más de 10.000 obreros que exigen salarios dignos, al tiempo que denuncian el aumento que se han concedido, escuchen esto, las propias directivas de esta compañía. Lo analizamos al volver en Es Noticia. En noticia Estados Unidos, el país encara una inédita huelga del poderoso sector automotriz. Alrededor de 13.000 empleados de 3 plantas de montaje de vehículos en Michigan, Ohio y Missouri están en huelga. Vamos a verlo. La protesta inició el viernes, luego de que venciera el plazo fijado por el sindicato United Auto Workers para la firma de un nuevo convenio colectivo. Los trabajadores exigen aumento salarial del 40% durante 4 años, muy por encima del 20% que los gigantes de la industria Stellantis, General Motors y Ford pusieron sobre la mesa. Estamos preparados para hacer lo que tengamos que hacer. Los afiliados están listos. Estamos molestos de quedarnos rezagados. Hemos estado así por décadas y especialmente en esta última década, con los años más redituables para estas compañías no hay excusas. Estas compañías han ganado $250 billion en los últimos años, 21,000 millones solo en los últimos 6 meses, y las condiciones laborales han empeorado. Los empleados también piden el fin de las horas extras obligatorias. Asimismo, que se acabe o se limite la modalidad de trabajadores temporales. La huelga recibió el apoyo del presidente Joe Biden y otras figuras del Partido Demócrata. Biden pidió a los fabricantes mejorar su oferta. Creo que deberían ir más allá para garantizar que las ganancias corporativas récord signifiquen contratos récord para el sindicato United Auto Workers. Permítanme decirlo nuevamente, las ganancias corporativas récord que tienen deberían ser compartidos por contratos récord para el sindicato United Auto Workers. En este momento, la administración Biden invierte miles de millones de dólares en subsidios para impulsar el mercado de vehículos eléctricos,
en un supuesto plan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo también es evitar que China solidifique su control sobre una industria en crecimiento. A un presidente que se ha mostrado presuntamente como el más sindicalista de la historia, este plan podría costarle el apoyo del gremio en su campaña a la reelección el próximo año. La fabricación de ese tipo de autos no es bien vista por el sindicato, ya que su producción requiere de menos empleos. La huelga además amenaza a la economía estadounidense. Es la primera vez que las tres principales empresas del sector automotriz, uno de los pilares económicos del país, sostienen un paro al mismo tiempo. Si se extiende por mucho tiempo, los concesionarios podrían quedarse sin vehículos y los precios podrían subir, impactando a una economía que ya sufre por una inflación elevada. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Danny Chao. Él es profesor de estudios internacionales en la Universidad Pública de Nueva York. Nos acompaña desde Miami, en Estados Unidos. Danny, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. La misma Unión Sindical de Trabajadores Automotrices dicen que se trata de una huelga histórica, de una huelga inédita, porque se han unido las tres más grandes plantas en distintas partes del país, en Missouri, en Michigan y en Ohio. ¿Es así como se debe ver este momento de huelga en el país? Así mismo es, esa huelga de 13,000 trabajadores es de gran inspiración. Otros sindicatos y los movimientos sociales están apoyando a ese sindicato. Y si nosotros analizamos el discurso de Shawn Fain, el presidente del UAW, es un discurso que no nos acostumbramos a escuchar en la televisión. Él tiene un discurso muy anticapitalista, está exponiendo a Jim Farley y los otros ejecutivos de Chrysler, de Ford, de General Motors, quienes promedio ganan $25 millones cada uno de esos ejecutivos. Entonces los trabajadores están diciendo que el 20% de aumento cada año no es suficiente con la inflación, y hasta ahora han sido bastantes militantes. Hace tiempo en este país que no vemos una huelga de esa magnitud, Tatiana. ¿Cómo ha logrado sobrevivir este sindicato después de todos los intentos de desindicalizar el sistema en el país desde hace varias décadas? ¿Cómo ha logrado sostenerse ese sindicato, Dani? Sí, porque la mayoría de esas fábricas, de esas grandes corporaciones, fueron con sus maquilas a México o llevaron sus talleres de sudor a Asia, donde pueden pagar centavos por hora y dólares por día. Entonces, precisamente en Ohio, en Michigan, en Missouri, que nosotros llamamos eso el Rust Belt, donde han sufrido muchísimo de un proceso de deindustrialización. Entonces, por eso el riesgo que están tomando, que pueden perder sus empleos, y ahora mismo, gracias a la cuenta de los sindicatos, están recibiendo algo para la huelga, pero es bastante difícil, son muchísimos sacrificios, pero esos 13,000 trabajadores que están en las calles de Detroit, de Chicago, de varias ciudades, están motivando a la nación. Hasta escuchamos a Joe Biden, quien no ha sido un buen amigo de la clase obrera, hasta él ha dicho públicamente, junto a Bernie Sanders, que están apoyando al UAW en su huelga. Eso es bastante sorpresivo, digamos, escuchar al presidente Biden que los acompaña. 3.600 trabajadores en Missouri de General Motors, 3.300 de Ford en Michigan, 5.800 de Stanley en Toledo, en Ohio. Todos ellos podríamos decir que se van a la huelga, o es un sector de ellos que se han ido a este momento de parálisis y los demás lo acompañan. ¿Cómo se da esto dentro de Estados Unidos? ¿Cómo es esa radiografía de una huelga que además tiene como principal líder un potente sindicato? Todo esto te lo pregunto, entre otras cosas, Dani, porque bien sabes que a través de los medios de comunicación poco se conoce, es un tema invisibilizado fuera de Estados Unidos. Pues sí, los ejecutivos quieren dividir el sindicato. Muchas veces le dan bonos y otros beneficios y sueldos más altos
a los que son los choferes de camiones, la mayoría que son hombres blancos. La mayoría que están dentro de las fábricas son mujeres latinas, son trabajadores afrodescendientes, y sabemos que en la historia de los Estados Unidos la arma más poderosa de las élites ha sido el racismo y la supremacía blanca para poder dividir a la clase obrera. Entonces ellos han hecho todo con el liderazgo de Sean Fain, quien apareció en la televisión esta noche diciendo que es más fácil que un camello entra por el ojo de una aguja que un rico entra en el reino de Dios. Eso no es algo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar con el noticiero de las 6 de la tarde. Entonces, Trump y su campo y los ejecutivos, la clase ejecutiva, están bastante molestos y preocupados con ese gran ejemplo de militancia y unidad que nosotros somos testigos de eso. ¿Y qué otros sectores les han dicho que los acompañan? ¿Son también sectores sindicales? ¿En qué otras partes del país están, ¿no? Y con todo esto seguramente Trump y sus amigos pues están bastante molestos. Ahora, también pensaríamos que parte del sector demócrata, aunque sea el presidente el que diga que los acompaña. Sí, los trabajadores de electricidad, los choferes que a veces pertenecen a otros sindicatos, todos han dicho que están apoyando a esa huelga, y los movimientos sociales están en las calles también. Yo creo que eso no va a ser resuelto bastante rápido. Se trata de un maratón, porque los ejecutivos no tienen que preocuparse por la comida y por pagar su alquiler, pero esos trabajadores en su gran mayoría están viviendo de cheque a cheque. Entonces hay bastante presión encima de ellos. Esperamos que se pueda presionar a los grandes ejecutivos y que hagan lo correcto, pero porque los hechos hablan por sí. Y en la última década esos gran tres, Chrysler, General Motors y Ford, han sacado por encima de $250 mil millones en ganancias. Entonces, obviamente ellos no están sufriendo, pero el discurso de ellos es que el sindicato está exigiendo demasiado y ellos tratan de pintarse como si ellos fueran las víctimas. Como siempre sucede, ese es siempre el discurso, los que más tienen y la gran ganancia dice que es que no se puede más porque pobrecitos. Ahora, Dani, con eso te quiero despedir. Políticamente, ¿qué significará esto en general, tanto para republicanos y demócratas? Recordemos que el próximo año hay elecciones presidenciales, la inflación no logra ser controlada y eso se le va en contra al gobierno del presidente Biden. Políticamente, ¿esto qué implicaciones puede tener? Tiene grandes implicaciones porque es como el discurso de Bernie Sanders, un discurso anticapitalista que revela los multimillonarios y cómo dominan la política de este país. Y ahora mismo eso ha sido un llamado a los humildes, a los trabajadores que se unan. Entonces, como la concretización del discurso de Bernie Sanders, entonces son acciones progresistas. Y ha sido un llamado, ha sido una gran inspiración, y muchos sectores de esta sociedad están respondiendo y están cuestionando cómo puede ser que hay tanto dinero. Joe Biden, precisamente en el momento que está diciendo que apoya a esos trabajadores, se ha comprometido con mandar otro paquete de rescate, otro paquete de ayuda militar a Ucrania para esa guerra subsidiaria. Entonces, el gobierno federal tiene otros $21 mil millones para la guerra. Nosotros seguimos cuestionando dónde está el dinero para nuestras comunidades y las reivindicaciones populares de nosotros. Muchísimas gracias, Dani. Esa es parte de la pregunta que se hacen millones dentro y fuera de Estados Unidos. En medio de esta crisis económica se sigue enviando dinero a esta guerra de la OTAN y de Estados Unidos, por supuesto. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, Tatiana. Hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.